Y seguimos en TV5 Noticias y vamos a conversar sobre un tema que ha perdido visibilidad en los últimos 2 años con la pandemia y nos referimos al SIDA. Y para conversar de eso vamos a saludar a Michael Díaz, que es el director ejecutivo de la Fundación SIDA del Maule. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, don Raúl, por la invitación y poder compartir con la comunidad un tema que todavía sigue siendo tan sensible para la política de salud pública. Bueno, exactamente, porque el SIDA, con lo importante y lo grave y todo lo que nos ocupamos, durante los últimos 2 años, parece que nuestra única preocupación ha estado en relación al COVID y su efecto, que es cierto que era devastador, pero otras enfermedades, el corazón, toda la hipertensión, la gente no se controlaba la diabetes. ¿Por qué? Porque teníamos esta preocupación, pero ahora ya tenemos que seguirnos ocupando. Bueno, indudablemente la pandemia del COVID-19 nos toma a todos por sorpresa. Fue una situación que no se esperaba, de hecho movilizó a toda la salud pública mundial. Claro. Hay que entender, sin embargo, que existen otras enfermedades, otras pandemias que siguen estando, digamos, dentro de la palestra pública, y una de ellas tiene que ver con el VIH, que no es lo mismo hablar de SIDA que hablar de VIH. Podemos marcar la diferencia, sí, lo hemos explicado antes, pero ahora hay que partir un poco de nuevo. Por supuesto, cuando hablamos de VIH hablamos del virus que ataca el sistema inmunológico de las personas, y el SIDA ya en la etapa avanzada es cuando la gente se enferma. Por eso muchas veces uno escucha en la prensa, vamos a acabar con el SIDA el año 2030. ¿Qué significa esto? Que vamos a acabar con la enfermedad propiamente tal. Y para acabar con esta pandemia que es el VIH y el SIDA, haciendo la distinción, claramente es que retomar acciones. Y entonces de estas acciones tiene que ver el diagnóstico oportuno y tiene que ver la prevención. Indudablemente que el COVID-19 neutralizó el resto de las pandemias, porque claramente el VIH no me va a matar mañana, a diferencia de lo que sí hacía el COVID. Pero eso no le quita importancia dentro de las políticas de salud pública. Y en el problema que tenemos central actualmente, que tenemos una subnotificación en estos 2 años que está la pandemia del COVID-19, estamos diagnosticando alrededor del 50% de lo que hacíamos antes de la pandemia. Entonces es un problema a largo plazo, ya que si no se toman acciones de retomar la agenda con fuerza en este momento, vamos a tener un incremento mayor probablemente en 3 o 5 años más. Y da la sensación que, a ver, los jóvenes especialmente le han perdido el miedo al SIDA, se les olvidó. Yo creo que los jóvenes, más que perder el temor al SIDA, existe un desconocimiento sobre lo que es el VIH. Si bien esto se habla dentro de los medios de comunicación o se habla en determinadas esferas, el mensaje es difuso, no está llegando a los jóvenes. O sea, los jóvenes sienten que el mensaje comunicacional que se implementa en las campañas del gobierno no me refleja a mí. Es un mensaje que está dirigido a quién. O sea, el mensaje es muy difuso. ¿Cuál es el grupo etario más complicado que tienen ustedes? Son los jóvenes entre 18 y 39 años, que es el grupo sexualmente activo de la población, son los que actualmente tienen la mayor tasa e incidencia de nuevos casos. Por lo tanto, si nosotros pensamos que es el grupo de las personas sexualmente activas las que actualmente tiene un incremento en la notificación, claramente estamos viendo que el mensaje que probablemente estábamos difundiendo no era el adecuado. Si nosotros pensamos solamente, por ejemplo, en las trabajadoras y trabajadores sexuales, uno ve las campañas, y vemos que en Chile eso es marginal, claramente no estamos enfocándonos en las conductas de riesgo. Y las conductas de riesgo tienen que ver con mayor consumo de drogas, por ejemplo. Aumentó el tema del aumento, de hecho aumentó con el tema de la pandemia del COVID-19. Estamos teniendo prácticas sexuales sin protección. O sea, los jóvenes ya saben que teniendo, por ejemplo, sexo sin condón implica un riesgo ya sea de un embarazo no deseado o de algún ITS. Sin embargo, lo siguen no utilizándolo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El tema de la educación sexual. Ahora, ¿cómo revertir toda esta situación? Porque esto ya está instalado. Sí, bueno, nosotros como fundación, de hecho somos una fundación pequeñita todavía en comparación a otras instituciones que han ido naciendo en el tema del VIH. Sin embargo, en esta región tenemos mucha fuerza a la hora de poder implementar política. Y esta política se ha ido implementando de la mano con actores como los municipios, los hospitales, incluso la misma Seremi. Por ello, nosotros como institución hemos abogado siempre porque se cumplen los 3 pilares que son fundamentales de la respuesta. Mayor acceso a diagnóstico, mayor acceso a educación, y una vez que nosotros ya tengamos esos 2 pilares cumplidos, mayor acceso a y garantizar los diagnósticos, o sea, los tratamientos y obviamente la atención de calidad. Ahora, como fundación hemos implementado un proyecto muy ambicioso en este momento que quería comentarle. Eso quiero ver ese proyecto, cómo está. De hecho, es un proyecto inédito en el país y sobre todo en la región del Maule, que es una clínica comunitaria de testeo. ¿Ya? ¿Qué significa una clínica comunitaria de testeo? Significa contar con un espacio amigable, un espacio que funcione en horario distinto a la hora que funciona el sistema público de salud,
que esté focalizado en llegar a las poblaciones clave o las que se encuentran en riesgo, por ejemplo la población migrante. Usted sabe que en esta región tenemos un gran porcentaje de personas migrantes que no tiene su documentación de ingreso al país de forma regularizada. ¿Cómo yo llevo a esas personas al sector público de salud si ya hay un temor a que me deporten del país, etcétera? ¿Hay alguna discriminación? ¿Sigue eso o no? ¿Cómo está? ¿Cómo se está trabajando? Yo creo que la discriminación sigue estando muy presente en temas de VIH. Lamentablemente el SIDA sigue siendo todavía una enfermedad altamente estigmatizante socialmente. Una persona que se diagnostica el día de hoy todavía tiene ese tabú en relación a cómo enfrentarlo, ya sea en su núcleo familiar o en la misma sociedad. Y por eso este proyecto es una clínica comunitaria que tiene por objeto simplemente visibilizar estos espacios, brindar servicios que son esenciales para el diagnóstico. Vamos a iniciar primeramente con la prueba rápida y después vamos a ir incrementando, por ejemplo, saber otra ITS como la sífilis, la gonorrea, pero también un espacio de educación, y eso creemos que es importante. Debemos salir nuevamente a la comunidad a educar, debemos salir nuevamente a los sectores donde vemos que existe una mayor prevalencia de conductas sexuales, mayor problemática de alcohol y droga, y salir a hacer una campaña que involucre a la comunidad. Este salir es salir de Talca, salir a Curicó, a Linares, a Cauquenes. ¿Cómo va a estar funcionando en la región? Nosotros siempre hemos tenido una agenda territorial muy fuerte. De hecho, incluso en plena pandemia, fuimos la única organización, al menos en el centro sur del país, trabajando de cara con la autoridad sanitaria para, digamos, salir a testear. De hecho, si bien es cierto, se bajó mucho la capacidad de testeo, cerca de un 60% en estos 2 años, pero en la región que el liderato de testeo éramos nosotros como fundación. Por lo tanto, la idea es retomar con mucha más fuerza esta agenda. La idea, como le decía anteriormente, es retomar los diagnósticos que teníamos antes de la pandemia. Si en el Maule se estaban testeando 25.000 personas solo con pruebas rápidas y ahora estamos testeando 6.000, claramente tenemos un desafío que tenemos que afrontar como sociedad. Bueno, es un desafío que vamos a seguir nosotros dándoles una mirada y los vamos a molestar de nuevo porque nos interesa, es un tema que a los jóvenes debe interesarles mucho. Bueno, para nosotros esto no es una molestia, de hecho estamos muy contentos de que un medio de comunicación como ustedes nos puedan estar visibilizando estas temáticas. Creemos que Chile se retrocedió a la hora de estos diagnósticos justamente porque se le perdió el temor al VIH y también se le perdió el temor a hablarlo abiertamente. Así que muy agradecidos por la invitación. Muchas gracias, Michael Díaz, que es el director ejecutivo de la Fundación SIDA del Maule. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa muy breve y estamos de vuelta de inmediato para seguir en TV5 Noticias.